Andrés Mega, psiquiatra, forense, profesor universitario. ¿Se puede esperar un arrepentimiento sincero de estos muchachos que a lo largo de estos años nos lo mostraron? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda? Yo creo que hay que hablar antes que nada de qué tipo de personalidad estamos hablando. Y eso define para empezar a hablar. Para empezar a hablar, exactamente. Entonces, no es algo que cabe a cualquier persona. Es algo que tiene que ver fundamentalmente con la estructura previa de personalidad, el código de ética, normativo, moral, como esa persona se estructuró, sus valores frente a la vida y su devenir, le decimos nosotros los psiquiatras, forenses, patobiográfico. Todo lo que pasó en su vida y cómo eso encajaría en lo que usted está diciendo. Ahora, doctor, hoy Fernando Burlando dijo, van a volver a matar. Si acá no se imparte justicia y cadena perpetua, van a volver a matar. ¿Sobre qué fundamento? No hubo una pericia, pero digo, ¿sobre qué fundamento puede plasmarse este argumento? Yo creo que lo más interesante en este caso, hay un famoso estudioso de las personalidades antisociales y psicopáticas que se llama Robert Hare. Robert Hare, para poder definir el psicópata, el antisocial, visitó todas las cárceles norteamericanas y entonces estudió las biografías. Cuando tenía el condenado con la condena y con el hecho producido, fue para atrás, fue a toda la historia biográfica y a partir de ahí pudo extrapolar conclusiones que permitieran ver qué elementos había en común en cada una de las personas que estaban imputadas por hechos aberrantes. Y encontró algo que se llamó, él lo dio a llamar, la tríada de McDonald. La tríada de McDonald, 3 elementos presentes en la infancia: crueldad con los animales, enuresis nocturna persistente y piromanía. Mira. Esos 3 elementos los encontró en más de un 90% en las historias infantiles. Diría, ¿no? ¿Qué tiene de que esta ver? persona. Impresionante. No es un factor determinante, pero sí es un factor curiosamente presente. Ahora, ¿puede un grupo de amigos reunirse por el mero hecho de justamente compartir esa apatía? No sé si usted los califica. Apatía, apatía no es... Vos, no sé cómo te trato, pero... Falta de normas. No. Apatía es un desinterés en la psiquiatría. Anomia es otra cosa. Y entonces, en la estructuración, hay que estudiar a fondo para poder dar una conclusión. Y eso arranca desde la infancia, desde el mismo embarazo, diría, y de cómo ese chico, que era esperado de alguna forma, en qué contexto familiar llegó, cuáles fueron sus influencias tempranas y cómo se desarrolló. ¿Qué pasó con el tema límite? ¿Qué pasó con lo que se llama tolerancia frente a la frustración? ¿Cómo estructuró la personalidad en base a eso? Cuando uno analiza cuántas veces le dijeron que no a esta persona, en qué medida, como dicen los abogados, introyectó la norma ética y moral. Sí, el límite. El límite, el famoso límite. Claro, bueno, que este es el límite que, digo, no se frenaron ni ante un cuerpo caído y lo siguieron pateando. O sea, aparte se reúnen, digamos, ¿cómo llegan a ser una manada? En la estructuración de grupos de este tipo siempre hay machos alfa. Y acá se vio claramente. Y hay gente que sigue en este contexto. Pero el tema es, perdón, sí, Fernando, en el contexto es anonimizar, es decir, quitar protagonismo y hacer que el grupo el grupo funciona en bloque y cosifica y proyecta. Vamos a detenernos ahí. ¿Había un macho alfa? ¿Había machos alfa acá? ¿Vos que los estudiaste? Sí, había un macho alfa que es evidente, que es Thompson. Pero recién dijo algo muy llamativo, lo de la crueldad con los animales. Hay un video que se los voy a traer para la próxima, en donde arrastran a un perro, tengo el nombre del dueño y todo, y lo subieron a las redes. Destrozaron al perro, lo colgaron de una moto. Hicieron andar la moto y lo arrastraron. Bueno, Rolando, ahí tiene usted el concepto de falta de empatía. Es muy llamativo. Ahí tiene el concepto de falta de empatía. ¿Qué es la empatía? Es lo que nos hace humanos. Ponernos en el lugar del otro. Poder personalizar el sufrimiento y entender lo que le pasa a esa persona y conmoverme. Frenarnos. Claro, conmoverme primero y frenarnos después. Claro. Pero hay un ensayo. Primero empezar con los animales. Cuando yo no tengo empatía,
la otra persona no es una persona, deja de serlo, es una cosa. Y a esa cosa puedo hacerle lo que yo quiera. ¿De eso se cura una persona? ¿Es una patología? A ver, curar en psiquiatría, en salud mental, es un término muy ambicioso. O sea, hablamos siempre de rehabilitar. Y de repente, una cosa básica, elemental, como se hace en Inglaterra para los violadores sexuales seriales, es crear una unidad específica para autores de esos crímenes. Entonces, no podemos mezclar en una misma unidad carcelaria gente imputada de determinadas cosas. Ese es el primer error. Y tenemos que avanzar hacia algo que genere algún tipo de rehabilitación con distintas técnicas, que sí las hay. Pero una pena de prisión a estos imputados, ¿los rehabilita la prisión cuando salen de esto? Eso es una pregunta muy difícil y la respuesta en general es pesimista No. respecto a eso. No los cambia la prisión. Entonces, el punto es qué historias de éxito relativo puede haber. Muchos adhieren a iglesias evangélicas que van dentro de un determinado penal. Los pabellones. Y en los pabellones trabajan de alguna forma, pacientemente incorporan esta cosa ética de Y la en que ese estamos caso, hablando. lo bueno de los pabellones evangélicos, que los que están asumen la culpa por lo que hicieron, aunque sea moralmente. Paso esencial, básico número 1. El punto es si uno tiene estructura para poder asumir esto. Sí, y para sostenerlo Para sostenerlo en el tiempo. O decir, bueno, una y vez que saliste, se te acabó la culpa. Y para de repente generar lo que se llama una experiencia emocional correctiva que permita de alguna forma introyectar, meter dentro el no, esto no se puede, esto estuve mal y arrepentirse. Ahora, doctor, Por lo eso doy la vuelta. terapia no es para cualquiera. Lo doy vuelta. Eso en el caso de que vayan a la cárcel. ¿Y si no fueran a la cárcel, No hay chance. cómo sabemos que no vuelven a matar? Hay una cosa que en tantos años de psiquiatra forense siempre me llamó la atención, pero bueno, es una instancia dentro de la justicia, que es la justicia de ejecución penal. La justicia de ejecución penal son juzgados donde ya hay un condenado y donde las preguntas del juez es: evalúe a fulanito y dígame si volverá a cometer el crimen por el cual fue condenado. Y a veces esa tarea, en tantos años de cuerpo médico, es francamente improbable o imposible. ¿Por qué? Porque las experiencias, los datos que uno tiene, la misma evaluación es parcial. No hacemos futurología de respecto a esto. Uno entiende que hay, en el Código Procesal está expresado que el perito debe responder, pero a veces técnicamente... Ahora, doctor, El diagnóstico pesimista. Claro. Le termino Sí. de comentar. La posibilidad de dar algún grado de certeza frente a determinadas personas, recorriendo todo el historial, es altamente difícil. Y en otros, uno puede tener una certeza de que no se van a poder recuperar, ¿sí? Mi pregunta es la siguiente: si no hay arrepentimiento, ¿hay posibilidad de ese argumento que estás contando, digamos, de que puedan llegar a revertir y no volver a hacer lo mismo? Usted misma lo está diciendo. De alguna forma, ese planteo implica: ¿por qué yo no voy a volver a hacer algo, hablando en términos genéricos, si nadie me ha puesto un límite de ninguna naturaleza? Por eso La justamente, sentencia es el límite en Le este quiero caso. preguntar justamente algo. Robledo Puch no sale por estos motivos. Doctor, una pregunta. Sí. Este grupo estaba circunstancialmente en Villa Gesell, pero actuaban en manada en Zárate con otros que quedaron, ¿sí? Que no fueron protagonistas de este homicidio, quiero decirlo, no de este hecho, no de esta tragedia. ¿Esto será un símbolo del primer límite al accionar que tenían en su adolescencia y juventud? Es una pregunta muy conjetural, digamos, donde hay bastantes variantes. Yo le puedo decir en términos genéricos, puntualmente, Sí. hay estructuras de personalidad y estructuras feroces de personalidad que en la evaluación personal a uno se le pone la piel de gallina, porque comentan homicidios como quien dice: Está lloviendo. hice una ensalada de tomate y brócoli. Espera un cachito, doctor, Digamos. porque quiero que vayamos a Zárate.